Hola amigos, soy Leslie Stewart y esto es Con todas sus letras, edición especial. Desde ahora vamos a comenzar a entrevistar a algunos de los candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados, tratando de abarcar la mayor cantidad posible, ya que se nos acortan los plazos para las elecciones generales del 2026. Es así que hemos decidido con mi equipo de producción poder entrevistar para que ustedes puedan conocer a todos estos candidatos, ya que muchos de ellos nos van a llegar a representar en el Congreso de la República. El programa de hoy, nuestra primera edición especial de Con todas sus letras, es auspiciado por el Grupo Bremec. En Grupo Bremec encontrarás productos de izaje y maniobra con certificados de alta tecnología para las diferentes industrias: minería, construcción, tendido eléctrico, pesca, entre otros. Contamos con cables de acero, tecles manuales y eléctricos, winches, escaleras de fibra o aluminio, cadenas de acero, entre otras cosas. Grupo Bremec, te ayudamos a elevar tus metas. Bueno, ahora vamos a pasar a entrevistar a nuestro candidato del día de hoy. Él está postulando al Senado con el número uno por peruanos en el extranjero. Él está en Miami y está postulando por el partido de Rafael Belaúnde, Alianza Popular. Él es Mike Miguel Romero. Hola, hola Mike, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, Leslie. Estoy de verdad bastante emocionado de poder estar en un medio. Es la primera vez que estoy en un medio en Lima. He Ah, no te escrito, creo. sí, he escrito un par de artículos que fueron publicados en el Diario de la República, pero es la primera vez que estoy en un medio en Lima, ¿no? Sí, Interesante, interesante. te agradezco. Cuéntame, tú te llamas Miguel Ángel, pero te gusta que te digan Mike, ¿por algo en especial? Sí, bueno, yo estudié en Chimbote en un colegio de sacerdotes norteamericanos. Ya, Pero que usó, pero mi mamá realmente, mis papás realmente vivieron cerca a la casa del obispo de Chimbote, que fue un hombre me parece que él era de Nueva York, Monseñor ya. Carlos. Y Y él entonces, te comenzó a decir Mike. claro, cuando nací, mis papás, les gustaba el nombre Miguel Ángel, me pusieron el nombre y el obispo empezó a llamarme Mike, y a mi mamá le gustaba Mike, entonces siempre me Y ya llamó quedó Mike, así. la familia me llamó así, y Está luego bien. ya me desarrollé y en Lima ya fui pues Miguel Ángel, hasta que llegué acá, y para los gringos, donde siempre he Claro, trabajado, Mike. es más fácil Mike, ¿no? Sí, sí, ellos se... Está bien, Mike. Perfecto, perfecto, qué bueno, qué bueno. Por eso quería preguntarte bien cómo llamarte. Mike, tenemos que hablar primero de tu partido, de Libertad Popular, antes de comenzar a hablar de ti y de tus propuestas como senador por peruanos en el extranjero. Libertad Popular, ¿cuánto tiempo tiene ya formado el partido y por qué? Me imagino que tú eres bien cercano a Rafael. Yo he tenido la oportunidad de hablar con él la semana pasada y hemos quedado para entrevistarlo en el set. Pero yo lo que quería saber era de una vez, para que se aclare el asunto, es por qué Rafael decide postular con Libertad Popular y no, o sea, y crear este propio partido y no hacerlo por la Acción Popular. Tú me has comentado que tú has tenido familiares que han sido de Acción Popular. ¿Tienen algún tema con ese partido o todo bien y solamente querían empezar desde cero? Cuéntame un poco. Bueno, hay creo que dos historias, ¿no? Una la de Rafael. Él Ujú. creció, pues en sus años de niñez, es el segundo gobierno de su abuelo, ¿no? Y entonces tenía pues entrada al palacio y miró todo ese aspecto. Pero luego él cuando crece, incluso vive los últimos años del presidente, del arquitecto Belaúnde con él, pero nunca sintió él el afán de usar, o sea, de ingresar al partido porque sus tíos era pues García Belaúnde y Díez Ujú. Canseco y todos eran sus tíos, y entonces él sentía como que iba a ser un tema de nepotismo ingresar a Libertad Popular. Y aparte Ok. que vino el tema de la posición de los niños,
y él esa parte lo alejó más. En el interín salió la opción que Mario Vargas Llosa se había quedado Sí, es con el que discurso sí. de que el Libertad, del movimiento Libertad no funcionó. Porque Y el Mario Vargas Llosa se inscribió, se llegó a inscribir en Libertad Popular, ¿no es así? en Libertad Popular, sí, sí, fue Claro. en algún momento el militante más prestigioso que tuvimos, ¿no? Ujú. Y entonces ahí conversaron con Pedro Cateriano, que había sido su profesor en la Universidad de Lima, Ya, y Diana Álvarez Calderón, y nació la idea de formar un partido, ¿no? Entonces Rafael había trabajado con Diana Álvarez Calderón cuando él deja, pues, el tema de los 8 años que trabajó para COFOPRI, y nace la idea porque tenía una institución que ayudaba, que era para ayudar a aquellas familias que querían hacer el trámite con COFOPRI, pero ni siquiera tenían el dinero para hacerlo. Entonces, ok. formó una institución que recogía dinero y ayudaban a esas familias precarias a titularizar sus tierras. Entonces, y se llamó Libertad Popular, esa Para institución. ustedes, y para ustedes es una ventaja, me imagino, de que Acción Popular no vaya a postular en estas elecciones, porque me imagino que mucha gente que tiene esta recordación bonita hacia Belaunde la va a volcar hacia Rafael y hacia ustedes, ¿no? Sí, efectivamente, mira, yo he tenido dos acercamientos a nivel de peruanos en el exterior. Una por un muchacho que es muy, muy activo y movió la campaña de Alfredo Barnechea acá en Miami. Él se llama Mm. Aurelio Espinosa, que es un presentador de eventos. En casi todos los eventos él siempre es el presentador oficial. Y Aurelio ha sido muy activista pues es muy activista de Acción Popular. Y luego también alguien que fue candidato en las elecciones pasadas, que es Carlos Gigovich. Carlos Ah, ya, Gigovich, claro. lo conoces, sí. Sí. Carlos, pues, apenas pasó lo que pasó con el partido, con Acción Popular, pues a través de Aurelio Espinosa me buscaron y entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Y luego Carlos viajó porque él vive en Quito ahora, viajó a Lima, se encontró con Rafael Belaunde y estuvieron ahí conversando y viendo pues, estrategias para poder lograr alianzas, ¿no? Así que Ah, yo genial, qué bueno. ya he tenido, ya tengo el apoyo de muchos peruanos de Acción Popular que están fuera del Perú, para el apoyo de mi candidatura, ¿no? Cuéntame un poquito, la gente no entiende, no sabe, porque mucha gente piensa de que ya están postulando senadores para el Senado Nacional y de sus jurisdicciones, pero no entienden cómo es todo el sistema de peruanos en el extranjero. ¿Nos puedes explicar un poquito? ¿Tú tienes residencia, tienes doble nacionalidad? ¿Puedes tener doble nacionalidad para postular ese cargo? ¿Tienes que tener residencia? ¿Cuánto tiempo vives en Miami? Cuéntanos un resumen de cómo es este asunto, ¿no? Para que los Sí, sí, peruanos que están afuera y nos ven en efectivamente. Miami también sepan, ¿no? Efectivamente, en las negociaciones que hubieron eh, con el presidente en ese momento del Comité de Relaciones Exteriores, que era Ujú. el actual presidente de la Cámara, Rospigliosi, Ya, se Fernando. sentaron, ahí discutieron, él Sí, invitó a excongresistas inclusive y pues accedieron al pedido que se hacía, pues por parte de los activistas de los peruanos en el exterior para buscar la equidad, de acuerdo a la cantidad de población que hay en los peruanos en el exterior. afuera. Claro, Afuera somos pero por 4,5 millones. ejemplo, claro, exactamente, creo que te está entre 4 y 5, ¿no? Pero, por ejemplo, tú estás postulando al Senado número uno por peruanos en el extranjero y no solamente los de Miami, los de Estados Unidos votan por ti, sino los que están por todo el mundo. ¿No es así? Sí, 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 Ok, estoy haciendo campaña incluso ahora mismo en Japón, ya, en Suecia, en Milán, en Madrid, en Barcelona. Yo estoy, pues el domingo estaba en una entrevista a las 3 de la mañana para mí, porque para ellos era el domingo a las 10 de la mañana la entrevista y claro. también a las 3 de la mañana, pero este, eh, sí, efectivamente, todos los peruanos que viven en el exterior, que tienen el DNI con una dirección en el exterior, pueden votar. Y entonces a la hora que eligen al senador regional,
Ujú. ahí corresponde a los peruanos en el exterior. Y si Ok. estás en el exterior y tienes que votar por diputados, también la línea de diputados es para o sea, para los diputados que están postulando Pero por el exterior. por ejemplo, yo no he visto, o sea, de ti había escuchado hace meses, ¿no? Tenemos en común a mi hermana, que ella te había Claro, conocido, claro. ella ya me había hablado de ti Sí. anteriormente, ¿no? Cuando yo todavía no tenía el programa, pero yo no he visto otro candidato al Senado, diputado de peruanos en el extranjero. En Libertad Popular, ¿cuántos son? Cuéntame. Yo tengo el infortunio que, bueno, yo tenía un accesitario como senador que entró, pero no iba a hacer campaña. Aceptó Ya, estar inscrito para ser accesitario, pero en la Cámara, en la lista de diputados, hubo un problema porque se presentó la tasa que se tenía que presentar, no tenía el código de peruanos en el exterior. Entonces el Jurado Nacional de Elección, eh, no recuerdo el nombre exacto técnico que usaron, pero rechazó la inscripción de los diputados. inadmisible. Ujú. Inadmisible. Se apeló y denegaron la apelación. Y se cayó toda la lista de De diputados y diputados. lamentablemente, que eran 4 personas, lamentablemente una persona que me acompaña, que se llama Ricardo Cotrina Rowe, que es un abogado peruano que vive 30 años en California. Ujú. Él conoce el mundo de los peruanos en el exterior mucho más que yo y está pues muy capacitado y ha sido una pena terrible, o sea, ha afectado en el proceso, en los planes que teníamos nosotros de pues, Bueno, pero lo puedes tener en tu equipo igual, ¿no? sí, 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 él Claro, ahora me está ayudándome manejando la campaña, digamos, con estrategias y planeamiento para poder enfrentar la campaña, porque conoce más que yo a los peruanos en el exterior, ¿no? Sabe de claro. muchos de qué pie cojean. ¿Cuántos años tienes tú viviendo en Miami? ¿O fuera de Oh, Perú? bueno, yo tengo ya 24 años, ¿Por qué 24 te años fuiste? ¿En vine. la época de la García, tal vez? No, vine en la época después de Fujimori. Yo estudié economía en la Ya. Universidad Nacional del Callao y luego, al terminar prácticamente, entré a trabajar a una compañía que vendía camiones Volvo, automóviles Citroën, y pues yo hice un estudio de mercado y trajimos la marca Hyundai, pero para maquinaria de construcción, ¿no? Cargadores Ah, mira. frontales, excavadoras. Y estábamos vendiendo muy bien hasta que Fujimori empezó a traer maquinaria Komatsu de Japón, en un convenio bilateral gobierno a gobierno, y nos sacó del Ujú. mercado, ¿no? Entonces, ya veníamos en una crisis porque, claro, nosotros habíamos crecido. Esa compañía tenía 30 años, que Ya. se llamaba Rosales Diesel. El dueño compró Lima Caucho, BF Goodrich, y se estaba expandiendo, pero empezó la libre importación de camiones usados y pues afectaron el mercado. Y insistimos con el hijo, porque para colmo al papá Sendero Luminoso lo acribilló un 20 de julio del año Ya. 90. Qué Entonces, terrible. con el hijo batallamos hasta que ya Fujimori nos liquidó y tuve que salir. Yo después de la Claro, universidad, porque tú me dices 24 años y yo pienso que soy en el 2005, pues, ¿no? O sea, estamos en claro, 2026, claro. claro. Claro, es que el tiempo se pasa volando. Y fui a ESAN a hacer un máster en finanzas y luego a la Ujú. Universidad de Piura hice un máster en negocios. Y al final, pues todo eso se quedó. Yo no quería venir, casi todos mis hermanos vivían ya en Estados Unidos, yo no quería venir, vivía bien allá. Y ya pues tuve que, a mis hijas las tenía en el colegio en Bauer, que es un colegio alemán. Y, Y se y fueron al con toda la final, familia para allá. sí, 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 tuve que traer a Y mis ahora, hijas. Y yo hice un proceso de meter a la compañía Indecopi y eran 700 trabajadores y tuve que liquidar todo eso y fue muy claro. doloroso liquidar a la gente, pero pues logré que le paguen primero a los trabajadores antes que a los bancos. Y Ah, qué entonces, bueno. sí, y ya cuando vine acá tuve que empezar de nuevo. O sea, yo soy economista, me especialicé en finanzas y acá tuve Ujú. que venir y reinventarme porque la parte financiera era muy difícil. Muy Por, distinta, me imagino. sí, 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 era otro mundo y entonces entré al tema de gerencia de construcción, entonces, que requiere mucho planeamiento y todo, y me fui a ese lado de la profesión. He trabajado en varias empresas de construcción, luego
o el distrito, el cuarto distrito escolar más grande que hay en los Estados Unidos, que es Broward County Public Schools. Ya. Y sí, finalmente se acabó ese programa y ahora estoy en el departamento de planeamiento y estratégico para la ampliación del aeropuerto de Miami, Ah, manejando un mira, y el presupuesto. aeropuerto de Miami es maravilloso. Sí, sí, y estaban haciendo, pues, hay todo un planeamiento para hacer dos terminales Más grande adicionales. todavía, más grande. Sí, sí, más grande. Claro. Son 13.000 millones de dólares de presupuesto. Y Ya. estoy en ese equipo, muy bien. Económicamente no tengo ninguna razón por qué ir a buscar un sueldo de congresista, de senador, porque ganaría creo que 25% menos de lo que estoy ganando ahora. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? O Sí, sea, y vas a tener que regresar a Perú. Cuéntame cómo es si llegaras a ganar. sí, yo tengo una vocación por mis padres fueron unas personas muy católicas, muy pegadas a la... y no me gusta meter el tema clerical en lo político, porque creo que la política requiere de otros temas, pero sí Efectivamente. rescato de eso la parte solidaria, ¿no? A mí, Ujú, Leslie, me fue muy bien en el Perú por distintas razones. Yo empecé cuando vine de Chimbote, que se me acabó la maravilla, había estudiado en un colegio de curas ujú. norteamericanos en Chimbote. Llegué a Lima y mi primer trabajo fue de aprendiz de ayudante de carnicero en el mercado Lobatón de Lince. Wow. A los 7 años tuve un título de economista y pues de ahí cambió toda mi vida y me fue bien. Claro. Pero hay mucha gente en el Perú que no le va bien yo estudié además O gratis. sea, pero vas a volver. O sea, me imagino Sí, que si sí, te sí. llegan a elegir, tú Lo que tienes pasa que es que regresar. siento de corazón que, por ejemplo, estudié gratis en la Universidad del Callao, no me costó la carrera. Ya. Yo al Perú Ok. no le he devuelto lo que el Perú me Lo que dio. te da. Entonces Sí. es lo que tú quieres hacer. Sí, es esa parte porque ya yo me realicé acá, pues profesionalmente, mis hijas que vinieron pequeñitas de 4 y 6 años, ya son profesionales, tienen su vida Claro, y son resuelta grandes. y tienen una 30 años y la otra Y 28. por ejemplo, ellas ya son grandes y ellas que ven todo lo que está pasando acá en Perú, porque me imagino que, bueno, es su país, deben estar un poco enteradas, y tú que tienes bastante conversaciones con gente que están allá en Miami, ¿qué opinan de nuestra coyuntura política? Sí, sí, Cuéntame. sí, más de una vez cuando viene, porque una vive en Carolina del Norte y la otra en Tallahassee ahora mismo. Pero Ya, cuando vienen, es una conversación que ya dicen, perdón, un momento, ¿cómo es eso? Entonces, yo les explico no y entiende. me entienden más de que el Perú está pasando la época que Estados Unidos pasó con la fiebre del oro. Ya, ok. La fiebre del oro era pues un gángster contra otro gángster y incluso O las sea, para ti posiciones. la política está llena de gangsters Exactamente, y entonces te vas a meter en un mundo de gangsters. sí, sí, sí. Y tengo pues 18 años de trayectoria haciendo finanzas corporativas en el Perú y 24 años acá haciendo infraestructura pública. Pues hecho hospitales, cárceles de alta seguridad, escuelas, aeropuertos del puerto. Estuve en el puerto de Miami también como 2 años. O sea, eso. Toda esa actividad que la he hecho y no he tenido nunca una denuncia, una llamada de Estás atención limpio, por acciones, limpio. sí, ni en el No, Perú y qué bueno que ni tengas todo acá. ese know-how porque lo puedes traer al Perú. Si has hecho, mira, lo que más necesitamos son cárceles y sobre todo hospitales, ¿no? Y Y definitivamente acá no hay especialistas, construyen los hospitales y después se caen, ¿no? No les dan el mantenimiento adecuado, las paredes, no sé, se pican de la humedad, ¿no? No hay especialistas así al 100% para construir hospitales ni siquiera las clínicas privadas, ¿no? Creo que sería eso algo muy importante que podría ser sí, acá. sí. Hay un tema, Ujú. o sea, temas críticos que tiene el partido, o sea, Libertad Popular, ya tiene una propuesta que la ha resumido Rafael o el equipo, que se llama Cana o Bala. Y Cana es o bala, ¿ya? O Cana o sea, Bala, porque o eso te vas significa preso o que te...
¿Ya? Sí, porque si sacas un arma para repelir al policía, le vamos a dar el poder que el policía pueda disparar y no le tengan que hacer 20 Ya, juicios ni nada, ¿no? O sea, un poco la idea es hacer una especie de un comando conjunto cívico-policial. Yo le llamo, le pongo ese nombre con concepciones norteamericanas, porque no es un ya. comando militar, es un cívico-policial, porque en un solo Cívico edificio la idea policial. es poner a policías en actividad, policías retirados que conozcan como los policías del GEIN, que fueron los que capturaron a Abimael Guzmán, Sí, sí. inteligencia pura, y a la vez la fiscalía, jueces ad hoc, todos en un solo edificio. La asociación de bancos, porque los bancos, a través de los bancos, se hacen las transacciones de sicariato. No Claro. es por otro lado, a través de la banca. Y por último, las compañías de telefonía. Entonces, todo eso tiene que estar acompañado con una alta tecnología, con drones y Ujú. con cámaras de alta seguridad. El sicariato se puede vencer, pero requiere de voluntad política, de liderazgo, y ese liderazgo lo tiene que tener el presidente. Entonces, no puedes tener tu liderazgo contra la delincuencia si lo que tienes es citas con chicas en el palacio. Ah, no, por supuesto. Bueno, eso No ya, puedes, ya no puedes salió, igual tener, ya salió, ya se fue. sí, no puedes tener No sé si liderazgo para bien o para mal, pero ya se fue. como, Pero, Mike, dime una cosa, ¿y cuáles son tus propuestas para los peruanos que están afuera? Tal vez quieres hacer algún tipo de alianzas con algunas instituciones afuera. Cuéntame un poquito. sí, yo vengo conversando pues, yo le llamo los activistas de los peruanos en el exterior. Es gente Ya, que ha trabajado muchos años, primero para conseguir que nombren a los peruanos que estamos en el exterior un distrito capaz de emitir de emitir votos, voto. tener Claro. derechos, ¿no? de elección. Ujú. Y luego consiguieron las dos curules de los actuales congresistas que representan, entre comillas, a los peruanos en el exterior, pero han hecho una labor Son muy, dos, muy mala. Dos, dos sí, que, sí. que Uno escogen por ya. Renovación Popular y el otro entró por perdón, por Fuerza Popular y lo Ajá. expulsaron porque habló de una congresista, y lo votaron de Fuerza Popular y se fue a meter ¿dónde? A Alianza por el Progreso. Ah, Entonces, esos dos bueno, congresistas no me han sorprende. trabajado, Ya. han trabajado, pero para sus partidos no han hecho nada por los peruanos en el exterior. Entonces, yo tengo lo siguiente, mira, yo A hice un ver, análisis basado en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, eh, que en los últimos 35 años hemos crecido a una tasa promedio de 4,5% al año y hemos llegado a ser 4,5 millones de peruanos. claro. Si yo llevo esa proyección a los siguientes 10 años, a esa misma tasa de crecimiento, vamos a ser 7,200,000 peruanos viviendo fuera del Perú. Claro, los Pero que ¿qué más pasa? se van ahorita, perdóname, Mike, son los niños que acaban el colegio, se van a estudiar afuera, porque las universidades afuera le dan un montón de más oportunidades y financiamientos para los pagos que acá. O sea, acá las universidades este sale está mucho más cara que afuera. Es una cosa Claro, increíble. y te digo una cosa, la gente que ha venido entre Pedro Castillo, Boluarte, del Perú han salido casi 2 millones de peruanos. Claro. Solo, solamente en ese tiempo. Ujú. Pero acumulados con hay una gran ola en la época de Fujimori, otra gran ola en la época De la época del aprismo, de Alan García. claro, de Alan Claro. García, ¿no? Entonces, Ujú. pero yo a lo que voy es lo siguiente, los peruanos que salimos es como que nos autoexportamos. Y cuando estamos fuera del Perú, no tenemos una sola política pública en beneficio de los peruanos que vivimos afuera. Claro, por eso te digo, Y, ¿cuál sería y entonces, sí, te hago más o menos mira, el diagnóstico, el panorama. ¿Qué pasa? En los últimos 32 años hemos enviado 67,000 millones de dólares al Perú en remesas. ujú, Se dice fácil, pero es mucho dinero. Solamente el año 2025 han sido 3,280,000. 5,280,000. 5,000 millones, ¿ah? 5,000 millones que los peruanos enviamos para ya, allá. Y, y ese dinero que entra dinamiza la economía porque o sea, los economistas llamamos una masa monetaria que no ha requerido de una actividad económica, es un ingreso puro.
es 2% del Producto Bruto Interno. Y ese dinero entra y las empresas venden más productos y servicios, por lo Ujú, tanto, hacen una rotación de ese dinero y genera más IGB, más impuesto selectivo al consumo claro. y, e impuesto a la renta por las ganancias que tienen. Pero los peruanos seguimos mirando de afuera, los que mandamos el dinero, y no hay una sola política. Y por el contrario, en el Perú un pasaporte vale $32 al cambio y nosotros Sí. afuera pagamos $80 por el mismo papel, por el mismo documento. Entonces hay una discriminación que no la soporta ni la Constitución ni ninguna ley. No deberíamos pagar eso. Fue un tema que se creó en la época del gobierno de Morales Bermúdez y se quedó allí. Entonces la Ah, pero eso Cancillería, es hace ¿cuántos años? claro, claro, pero se No se ha quedó allí modernizado. y entonces Claro. nadie hasta ahora había hablado de ese tema. Lo analizamos Ya. con Ricardo Cotrina, con el abogado que veníamos trabajando, y entonces esa es una de mis propuestas. Yo lo que quiero es decirle a la Cancillería que basta ya de que los peruanos que vivimos en el exterior estemos financiando sus altos sueldos y sus gollerías. Porque el año 2025 han recogido de los peruanos en el exterior $32 millones. ¿Para treinta y qué? dos mil. Sí, lo han recogido para pagarse sueldos de todos los cónsules que hay por todo el mundo Ya. y para sus reuniones y cócteles. Y los peruanos en el exterior no tenemos nada. Entonces, una de mis propuestas es eliminar esa diferencia de precio que hay en el pasaporte. La Cancillería es el Estado. El Estado tiene que darte servicios porque hay empresas mineras que pagan sus impuestos y el Sí. Estado tiene dinero. No para que los congresistas se hayan subido su presupuesto 6 veces, sino que atiendan con un pasaporte. Es elemental eso, ¿no? La Claro, otra, bueno, esa es la primera propuesta. La segunda que tengo es que de las remesas que hacemos, he propuesto que se haga un gravamen de entre 5 a 10 centavos por cada $100. O sea, cada 100 ah, dólares que mira, entra, deja 10 centavos. Y esos 10 centavos por todo el volumen de dinero que ingresa, suena así como $24 millones, que va a servir ya, para atender las deficiencias que hay entre muchos peruanos que viven en el exterior. En Estados Unidos no tanto, tampoco en Europa, pero en Buenos Aires, en Santiago de Chile, hay gente pobre que no ha logrado tener una pensión y ya, tampoco tienen ninguna compensación del Estado. O sea, viven prácticamente, como decimos los peruanos, arrimados en la casa de un familiar. Ya se volvieron ok, viejos, ya no ok. tienen fuerzas para trabajar y no hay Y un ni para soporte. volver, Yo le llamo el fondo solidario a partir de las remesas, que nos permita a nosotros tener nuestra economía propia, nuestra autonomía propia, y ya vendrán las formas de cómo lo vamos a manejar, si seguimos a través de los consulados o formamos una institución que estamos también, aparte, aparte, claro, que se algo llame aparte. el ¿Qué Instituto de tal los el Peruanos. cónsul de Perú en Miami? ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. David ¿Apoya? Vergara, un hombre uno de los mejores cónsules de todo el consulado. Me da pena a mí Mm. hablar pues de la Cancillería de estas cosas, pero él es una buena persona, es David Vergara y el equipo que le acompaña, ¿no? Son personas muy, muy de pueblo, muy de hacer actividades, de estar en las actividades que hacemos los peruanos. Ellos ¿Tú te siempre participan. consideras también muy de pueblo o A no? pesar de que me ha ido bien y tengo un cargo ejecutivo en el aeropuerto y todo, pero no, siempre, siempre, por ejemplo, yo tuve mi propia empresa de construcción y cuando la Ujú, tuve buscaba comprarle a peruanos, ¿no? ¿Quién claro, vende y es peruano? ¿Quién vende ventanas y es peruano? ¿Quién pone pisos y es peruano? Entonces, siempre traté de unir sin una cámara de comercio, pero siempre traté de unir a gente, a peruanos, porque pero yo veo que la Cámara de Comercio allá y el consulado, Perú, todo es bien activo allá en Miami, ¿no? Por lo mismo que hay sí, tanta sí, cantidad de gente, ¿no? una cámara de comercio muy, muy activa. Tengo varios amigos allí. Enrique Chauca, por ejemplo, estuvo liderando la cámara hace 2 años y con Enrique tenemos una grata amistad. Precisamente, creo que mañana o el jueves van a tener un evento gastronómico. Ya, Y siempre están haciendo eventos y estaban haciendo participación, ¿no? Es verdad que las cámaras de comercio han perdido un poco pues ese rol hegemónico de conectar
el Claro, comercio, exacto, sí. porque Y al bueno, ahora momento que... para terminar, Mike, porque se nos va el tiempo, Ok. cuéntame así en un minuto, ¿qué ha pasado con los aranceles de Trump? Tú que estás allá, ya el Congreso se los ha quitado, todavía está allá, cuéntame un poquito. Sí, sí, bueno, el Congreso y la Corte Suprema pues han actuado porque al final nosotros que somos en Libertad Popular somos un partido liberal que Ujú, creemos pues en la libertad del ciudadano. El arancel es una estrategia de él, pero realmente quien claro. termina pagando el precio adicional Pues, es el ciudadano. claro, exacto. El Creo que ahí sí ciudadano. estaba un poco equivocado, ¿no? Sí, sí, Poquito. sí. Económicamente, por lo menos, es contrario a todo lo que pues planificó y pronunció Milton Friedman y que lo aquilató muy bien Ronald Reagan, ¿no? Ya. El arancel no es una buena idea para la población. Ha generado inflación, pero bueno, la tasa de interés, por otro lado, ha ido bajando y Claro, eso ha pero Perú sí sigue compensado, con el diez digamos. por ciento, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Aranceles. Ahora Ya. mismo la Corte Suprema pues le ha puesto el pare y hoy día en la noche tiene su primer discurso a la nación de su primer, el primer año de su segundo mandato, ¿no? Vamos a ver qué tal, qué es lo que dice esta vez, Sí. ¿no? Vamos a ver. Mike, ha sido un gustazo tenerte, bueno, que sea así por Zoom. Justamente voy a comenzar a hacer también, son tantos candidatos, en verdad, a la Cámara de Diputados y Senadores que están acá en Perú, que también voy a tener que hacerlo así todos los días, las entrevistas. Entonces, es el primer programa especial por Zoom que hago a Muchas un gracias, muchas candidato. gracias. Y para mí va a ser histórico porque es mi primer programa en Lima. Ujú, Entonces, he participado en muchas entrevistas por acá, pero no en Lima. claro. Entonces, sí. Te voy a pasar Genial, por interno la recomendación de un peruano en el exterior que está postulando por Lima, pero es un politólogo que te va Ah, a encantar genial, hablar con él. perfecto. Sí. Perfectísimo. Entonces, Mike, te mando un abrazo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por vernos el día de hoy y hasta un próximo episodio de Con todas sus letras, edición especial. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad, Leslie.